Y si te dijera que no existe en toda la Torá un mandamiento que diga que tienes que ayunar en Yom Kippur, y si te dijera que probablemente habías entendido de una manera errada Isaías 58, cuando Isaías exhorta sobre el verdadero ayuno, les aseguro que en este video van a aprender unas cosas que les va a edificar muchísimo, mis hermanos. Así es que no se lo pueden perder. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa ninguna institución religiosa, tampoco apoyamos partidos políticos, creemos que Yeshua, que Jesús es el Mesías de Israel, exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a hablar sobre Yom HaKippurim, sobre Yom Kippur. Como muchos saben, hay unas celebraciones agrícolas en la Torá, digamos los rituales de agricultura que el Creador había estipulado para el pueblo de Israel. Obviamente que estos llamados de santidad, de los cuales algunas son fiestas, estas fiestas bíblicas, digo fiestas entre comillas porque no todas son fiestas, recordemos que solo 3 de ellas son fiestas, y pues bueno, tenemos el Yom HaKippurim o Yom Kippur, se le conoce así también, que es el día de los cubrimientos, el día de las expiaciones, para que se entienda. Como ya lo hemos dicho en este canal, yo estoy totalmente a favor de que hagan memoriales. Está bien, es memotécnico, es didáctico, es profético, por supuesto que sí. Es verdad, también seamos honestos que a manera de rigor, como mandamiento, pues es imposible porque no hay levitas, porque no hay templo, porque tenía que llevarse sacrificios, ofrendas y muchas otras cosas más. Digo esto porque es respetable si alguien los hace como memorial, pero según vemos la misma estructura legal de la Torá, no se podía hacer todo eso como quisiéramos, sino que tenía un proceso, y hoy en día, al no haber sacerdocio levita y todo lo demás, esos procesos ya no se llevan a cabo. Dicho esto, estoy a favor completamente de hacer estos memoriales. Es muy bueno, es didáctico, es hermoso, es profético, está bien. Y bueno, como todos saben, en Yom Kippur lo que usualmente se hace es ayunar. Durante algunos años yo hacía el Yom Kippur de esa manera. Yo ayunaba, porque bueno, lo que te dicen es que tienes que ayunar porque ahí dice aflige tu alma. Aproximadamente hace unos 3 años tomamos una clase con Duque Ola. Los que conocen el canal saben quién es, nuestro gramático de confianza del canal Torah y Evangelio. Y pues bueno, él nos estaba dando una enseñanza sobre Yom HaKippurim. Y pues bueno, en este video, mis hermanos, vamos a analizar Isaías 58, vamos a ver si es un mandamiento realmente ayunar en Yom Kippur. Y lo más importante, mis hermanos, vamos a ver cómo este memorial puede ayudarnos en nuestra vida espiritual. Así es que bueno, antes que nada voy a poner un extracto de esa clase que tuvimos con Duque Ola. Así es que bueno, vamos a escuchar unos minutos de esta clase que tuvimos aproximadamente hace 3 años y después vamos a ver si es una tradición rabínica ayunar o si realmente es bíblico ayunar en el día de Yom HaKippurim. Así es que bueno, sin más, vamos a escuchar y después les voy a presentar unas cosas, mis hermanos. No dice que debemos hacer un ayuno, no aparece el sustantivo tzon, ¿no? Aparece simplemente, como ven ustedes, acá en el verso 28, en Levítico 23, verso 28, simplemente dice, a ver si estoy, creo que en el verso 27 mismo, sí, verso 27, dice, Beinitem et nafshotechem, simplemente dice que humillarán o afligirán sus gargantas. Aquí erróneamente lo traducen como almas. Yo, bueno, no sé hasta cuándo las versiones seguirán con esos conceptos. Yo creo que ya es parte de una tradición, ¿no? Una filosofía, pero pues es respetable. No pienso que sea pecado decir almas, pero sí por lo menos explicar que en el mundo antiguo y en la Biblia hebrea no existe la palabra alma. Nefesh no significa alma. Entonces, esta palabra nefesh que ven ustedes acá aparece aquí con su pronominal sufijo en segunda persona masculino plural, nafshotechem. Pueden ver ustedes, es nefesh. Aparece aquí nefesh. Sí se ve en pantalla, hermanos, ¿todo bien? Sí, mi hermano. Muy bien, muy bien. Esta palabra
en Nefesh. Luego seguiremos revisando todo eso. Pero quiero que ustedes ya vayan captando que por lo menos aquí en Levítico 23, verso 27, no dice que el pueblo debe ayunar en Yom HaKippurim. Debemos decir que en el caso de Yom HaKippurim, no hay nada en el texto hebreo que nos diga que debemos ayunar. Si nos vamos, por ejemplo, a otra de las ordenanzas acerca de Yom HaKippurim, en Números 29, verso 7, y siempre les recuerdo, por favor, estos interlineales no son la traducción correcta, por favor, hermanos, no se fijen en la traducción que aparece aquí abajo, esto es simplemente es una página para que ustedes puedan de una forma didáctica observar la morfología del texto hebreo, el verso como tal, las palabras, la raíz nominal o verbal, etc. Y dice acá también, aparece V Azor, la Jodesh Hashevi Hazeh, dice que en el 10 de este séptimo mes, dice Mikra Kodesh Yihye Lahem, llamamiento de santidad. Ya hemos conversado y hemos analizado que Mikra Kodesh, y pronto espero hacer un estudio más a profundidad de esto, Mikra Kodesh simplemente es un llamamiento. Si quieren llamarlo una convocación, por lo menos se debe entender una convocación como quien te está llamando, como quien te hace un llamado. Pero Mikra Kodesh, en primera instancia, tiene el concepto de un llamamiento, debido a que Mikra es un sustantivo derivado del verbo kara, que es llamar, que aparece en el famoso Vayik Tol, en Levítico 1, verso 1, Vayikra. Ustedes nunca traducen Levítico 1, verso 1, Vayikra, no lo traducen y convocó. No dice eso, ¿no? Sino y llamó, o empezó a llamar, porque el verbo kara es llamar. De allí, del verbo kara, llamar, deriva el sustantivo mikra, y en esta cadena constructa Mikra Kodesh, llamamiento de santidad. Porque aquí no es santo, aquí no dice que aquí no aparece el sustantivo absoluto kadosh, aquí aparece Kodesh. Kodesh, que es santidad. Mikra Kodesh, llamamiento de santidad. Yihyeh Lahem, será para ustedes. Y otra vez, aquí en Números 29, verso 7, aparece Veinitem et nafshotehem. Y humillarán, o como lo traducen acá, y afligirán, también me parece válido, claro que sí. Y humillarán o afligirán sus gargantas, nefesh. Vuelvo a repetirlo, luego vamos a analizar la palabra nefesh. No creo que nos demoremos tanto analizando esa sola palabra, pero vamos a analizarla. Y dice, humillarán, peniten, pueden ver ustedes aquí aparece el verbo aná, que es humillar. En algunas versiones lo traducen como afligir, pero bueno, humillar, afligir. Aquí no dice para nada. Esta palabra, incluso el verbo aná, este verbo aná, ni siquiera lo voy a investigar. No hay necesidad porque todos lados que ustedes quieran buscar, estudiarlo, no tiene nada que ver con ayunar. Y siempre tiene el concepto de afligir o puede ser también humillar. Es una palabra muy popular en la Biblia hebrea, no hay necesidad de darle tanta vuelta. Simplemente acá dice Beiniten et nafshotehem. Pero ven ustedes que ni siquiera en Números 29, verso 7, que es otra ordenanza acerca de Yom HaKippurim, ni siquiera aparece acá nada de ayunar. ¿Qué es lo que se hace en Yom HaKippurim? Pues simplemente humillar las gargantas. Y en el caso de el sumo sacerdote, en cuanto a Levítico 16, es ya un procedimiento de un sacrificio del macho cabrío, uno en el altar, o luego salpicar la sangre sobre el caporet, y etcétera, etcétera. ¿No? El otro llevarlo fuera del campamento, consumirlo completamente, etcétera. Eso luego veremos en otra ocasión. Pero referente al pueblo, ¿qué es lo que el pueblo debe hacer? Nada más afligir sus gargantas, humillar sus gargantas. Y además de eso, es un Shabbat, Shabbatón, que hemos conversado que Shabbat, Shabbatón, claro, mucha gente escucha la palabra Shabbatón y ya hay un estudio que he compartido que es la morfología o el análisis morfológico de la palabra Shabbatón, y mucha gente escucha Shabbatón y como se escucha a nuestro oído, se escucha como algo grande, algo solemne, uno se imagina que es un gran Shabbat, un Shabbat solemne, pero es todo lo contrario en la Biblia hebrea. El morfema diminutivo, on, bueno, ya lo dije, es un morfema diminutivo. Lo que en primera instancia podemos tener con la palabra Shabbatón es un Shabbat pequeño. O sea, es más pequeño que el Shabbat del séptimo día que Elohim otorgó al pueblo. Entonces, eso es lo que se hace en Yom HaKippurim. Es decir, se humilla la garganta, hay un cese, no se trabaja en ese día, en Yom HaKippurim, y paso a paso ustedes observarán qué es lo que se hace en Yom HaKippurim, que al igual que Yom Teruah no hay tantos procedimientos o qué hacer en ese día. Yo tampoco me opongo a que se pueda ayunar en Yom HaKippurim. De hecho, si me lo dicen a mí, yo lo he hecho. Y yo no promuevo lo contrario, pero debemos ser sinceros, debemos ser muy sinceros y decir que en el texto hebreo de la Torá, en cuanto a Yom HaKippurim, no dice nunca nada acerca de ayunar, acerca de un ayuno. De hecho, el sustantivo tzon, que luego lo veremos en Isaías 58, el sustantivo tzon nunca aparece en ninguna parte de la Torá. Apenas aparece, si no estoy recordando mal, en el libro de los jueces. Recién de allí, aparece en adelante.
Pero en la Torá nunca aparece jamás, en la Torá nunca aparece jamás la palabra o el sustantivo tzom, que es ayuno. Entonces, antes de darle la palabra al hermano Ricardo, hermano Robert, más o menos va quedando claro eso. Y también quiero saber si es que están viendo en pantalla el texto hebreo y qué opinan al respecto. Adelante, hermanos, antes de que el hermano Ricardo pues tome la palabra, quiero saber si va quedando claro eso Sí, o sí, hay hermano, alguna... sí quedó claro. Lo que no tengo claro, hermano, porque es que escucho tantas versiones. Me han dicho que la palabra nefesh es alma, después escuché que no es nefesh, es neshama, y ahora usted me dice que nefesh no es alma. Total, es que no he podido saber qué es alma en el hebreo, pues. Shalom. Bueno, esa palabra alma no era parte, ya lo es, pero no era parte, históricamente no era parte, ese concepto de alma no era parte del concepto del pueblo de Israel. Eso ya son construcciones teológicas que con el pasar de los siglos llegaron a ser. Pero no, Nefesh, y enseguida veremos, tranquilos, vamos paso a paso, que enseguida vamos a ver qué es Nefesh. Enseguida veremos eso. Ya ustedes les quedará muy claro y verán qué es Nefesh según el Creador. Pero aquí lo primordial es que en el texto de la Torah no lo especifica. Y eso es, legalmente no lo aclara, no lo dice. Eso tenerlo muy, muy claro. Ya no me corresponde a mí, en este caso, hacerte saber qué podría ser afligir garganta o, en este caso, humillar garganta. Yo podré tener mis conceptos, mis formas, mis maneras. Eh, Pienso que una de esas formas sí es ayunando, pero lo que vuelvo a repetir, pues, en el texto hebreo de la Torá, en la ordenanza de Yom HaKippurim, no se dice que se debe ayunar. Entonces, vuelvo a repetirlo, humillar garganta. Estoy seguro que hay más referencias bíblicas acerca de lo que podría ser humillar garganta en todo el contexto de la Biblia hebrea, pero ya no me corresponde, ¿sí?, en este caso, hacerles saber qué es humillar garganta, porque yo también me encuentro igual que ustedes. ¿Cómo puedo llevar a cabo eso? Humillando mi nefesh, mi ser, mi garganta. Porque veremos incluso qué es nefesh para el Creador. Claro, aparece como garganta, se lo utiliza a manera de garganta, en el antiguo, entre los antiguos acadios también se lo utilizaba así, pero el Creador le da un matiz interesante a la palabra nefesh. Pero luego vamos a eso. Miren que aquí aparece Isaías 58, verso 1, pensaba hacerlo después, pero aprovechando entonces, dice, aparece acá pues, llama con garganta, dice acá, ¿no? O sea, llama con garganta. Dice acá, no te detengas o no te retengas. Lo han traducido bien acá, me interesa bastante, ¿no? Aparece alta shof, dice acá entonces, que shofar harim, leja. Dice, como shofar, haz elevar tu voz. Haz elevar tu voz. Luego dice, Bejaget le a mí. Dice que como que haz para que anuncies. Esto ya es, se lo conoce como un volitivo indirecto, que ya expresa un matiz de finalidad. ¿Para qué? Para que anuncies o para que hagas anunciar a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob, sus pecados. Entonces, aquí ustedes ven que dice, este es el contexto, Isaías 58, este es el contexto donde habla del ayuno, ¿verdad, hermanos? Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué dice acá? Llama con garganta, no te retengas. Que shofar harem coleja. Como shofar, haz elevar tu voz. O haz elevar tu voz como shofar. ¿A qué les recuerda esto de shofar? ¿Cuándo es la única vez que la Torá ordena tocar shofar? En el jubileo. El año 49. En el año 49. En el año 49 en el jubileo. Pero ¿en qué encuentro? ¿En qué En momento? Yom Kippur, Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, exacto. En el Yom HaKippurim del año Así es. 49, para dar inicio al Yobel. Entonces, el contexto de Isaías 58 está hablando de ese Yobel, de ese Yom HaKippurim. Y yo pregunto algo, ¿qué se debía hacer una vez que iniciaba el año del Yobel a través de sonar el shofar en Yom HaKippurim del año 49? ¿Qué dice el contexto? No importa si no recuerdan el texto hebreo ahora, pero más o menos, ¿qué es lo que se hacía en ese día? Bueno, a partir de ese día. Pues se perdonaban las deudas, retornaban a sus tierras, los siervos Exacto. eran libres. Exacto, exacto, claro que sí. Se proclamaba libertad en la tierra para todos los que habitaban en ella. Se proclamaba libertad. ¿Y qué es lo que dice el contexto de Isaías 58? ¿Qué se hace? ¿O qué es lo que recomienda el Creador hacer en Isaías 58, después de utilizar el vocabulario que se utiliza en el Yom HaKippurim del año 49? ¿Qué es? Exactamente eso, mi hermano. Lo mismo. Perfecto. ¿Y qué es lo que acostumbró a hacer el pueblo, según lo que analizamos en el contexto? Lo contrario. Así es, déjenme ver si te leo acá en el texto hebreo un poquito mejor. Isaías 58. ¿Se recuerdan que lo que hacían ellos era, por ejemplo,
les leo exactamente como aparece, yo lo tengo traducido acá ya, no recuerdo ahora mismo. Dice acá, por ejemplo, ellos preguntaban, por ejemplo, déjenme ver si les coloco acá en el verso 3. En el verso 3. Dice acá, acá aparece Lama Chamenu, aparece acá, pues, ¿para qué ayunamos? Y luego dice, Velo Raita, dice, y no viste. Acá han puesto percibiste, no sé por qué han puesto percibiste, ¿no? Y no viste, o sea, tú no viste que ayunamos. Luego dice, Ininu, Nafshenu, o sea, humillamos nuestra garganta, nuestro nefesh. Y luego dice, Velo te da, y no supiste. Ahí han colocado, no entendiste, no sé qué raro que le pasa. Le han puesto acá, si ustedes ven el verbo yada, conocer, el verbo yada, conocer, ¿de dónde deriva el sustantivo daat, conocimiento? Entonces dice, veló te da, y no supiste. Ellos dicen, pues, ¿por qué ayunamos y no viste? Humillamos nuestra garganta y no supiste. Luego dice, he aquí, durante nuestro ayuno, como que durante nuestro ayuno encuentras, allá, yo no he traducido bien, encuentras placer, dice, pero a todos sus obreros, la forma que aparece aquí, Atzebehen, que lo traducen como trabajador, que miren, ven, ustedes se dan cuenta de ese sustantivo, Atzeb es interesante porque es una forma de gente que trabaja, obreros que trabajan, pero como que siendo explotados, porque de hecho la raíz verbal atzab tiene que ver con exigir más. Entonces ellos preguntan, ¿por qué ayunamos y no viste? Humillamos nuestra garganta, nuestro nefesh, y no supiste. Dice, he aquí, durante su ayuno, durante el día de su ayuno, encuentran deleite. Y a todos sus obreros explotan, que parece la forma tingoshu, explotan. Dice acá entonces, sigue diciendo, no suelen ayunar, este es el verso 4, perdón. Estoy leyéndolo acá de otro lado, porque aquí pues, bien. Entonces luego dice, he aquí que para contienda y pleito suelen ayunar, y para golpear con puño de impiedad, no suelen ayunar como hoy para hacer escuchar con elevación la voz de ustedes, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya empieza a hablar, ¿no? Que a esto llaman ayuno y día aceptable para Yod He Vav He. ¿Acaso no es este ayuno que elijo abrir las ligaduras de maldad, desatar cuerdas de palo y enviar los maltratados libres y todo, yugo arrancar, etcétera, ¿no? Es un vocabulario claramente referente a lo que se debía hacer en el año del Yobel, que era iniciado, o se iniciaba en el año 49, en el Yom Kippurim del año 49, sonando un shofar. Déjenme ver si les comparto pantalla, entonces. Creo que sí habíamos visto en Levítico 25, verso 9. Levítico 25, verso 9, les comparto pantalla aquí mismo. Acá dice, ¿no? Dice acá, aparece, Veja Bartá, Shofar, Teruá, Bajodesh, Hashevi. Dice que harán pasar, Shofar, Teruá, en el séptimo mes, o durante el séptimo mes. ¿En cuándo? En el 10 del mes, en Yom HaKippurim, harán pasar shofar en toda la tierra de ustedes. El verso 10 dice, santificarán el año 50 y llamarán a libertad. Parece deror. Interesante lo que aparece acá. Keratem deror. Be'aretz. Be'aretz lekol yoshbeja. Entonces dice que llamarán a libertad en la tierra a todos los que se asientan en ella. Y sigue hablando, dice, Yobel Hi, dice, es un Yobel, y sigue hablando y todo lo que se debe hacer en Yobel, pues liberar esclavos, permitir que regresen a sus propiedades, y etcétera, etcétera. Entonces, en Isaías 58, comienza diciendo el verso 1, que hagan elevar la voz como un shofar. Y en el contexto dicen que el ayuno que Elohim de una u otra forma ha pedido es desatar los yugos, poner en libertad a los cautivos, pues ayudar a los maltratados, etc. Acá, por ejemplo, dice en Isaías 58, verso 5, dice, ¿acaso es esto el ayuno que yo escogí? Luego dice, aparece acá, pues, Yom Anot, o sea, día de humillar Adam Nafsho, día de humillar el hombre, su nefesh. Dice, ¿acaso esto es lo que yo escogí? Dice, para curvearse, aquí han puesto inclinarse, de hecho, esta forma, Jov, parece Allah Jov. Jov viene de un verbo interesante que tiene que ver con curvearse, como encorvarse, en algunas traducciones lo colocan, como junco, su cabeza, curvear su cabeza como un junco, y de saco y polvo se echa. Luego dice, y es interesante porque
la comparación que hace Elohim con este tipo de costumbres, de haber adoptado lo que era el ayuno, es que ellos, bueno, no ayunaban, y como le decía la hermana, pues están allí, ahí dando vueltas, inclinándose, sin comer, despeinados, sin haberse duchado, según la tradición del primer siglo también, y ese tipo de cosas, es interesante lo que Isaías 58 compara, ¿no? Porque el pueblo había adoptado esa costumbre de ayunar de esa manera, de esa forma, y aunque la Torá nunca dice que se deba ayunar, pues en Yom HaKippurim el pueblo había adoptado ese tipo de cosas. Pero me interesa bastante, ¿no? Esta comparación que hace Isaías 58, y es también necesario que se den cuenta que Isaías 58 está hablando acerca de Yom HaKippurim del año 49, que daba inicio al Yobel. Entonces yo creo que ya no hay necesidad de regresarse otra vez a Isaías 58, ya creo que lo hemos suelto esta vez. ¿Les parece entonces, y vuelvo a repetirlo por última vez, les parece entonces que Isaías 58 tiene que ver con Levítico 25, verso 9 en adelante, acerca del Yobel, o no les parece? Sé que algunos dijeron que sí, no sé los demás, y vi unas manos alzadas. Adelante, quienes van a decir algo. Hermano, yo, bendiciones, otra vez. Mi hermano, es que es clarísimo, está muy tremendo, hermano, porque está uno leyendo Isaías 58 y por supuesto es el contexto del Yobel. Y ojo, es como si el Creador revelara, a ver, ¿qué no están entendiendo que esa humillación que yo pedí es que vayan y ayuden a los pobres, alimenten al prójimo? O sea, Él está revelando lo que es esa aflicción, esa humillación de garganta, en mi opinión, que no sé si el hermano va a tocar el tema, pero para los que creemos en el Mesías, en Lucas capítulo 4, ¿no? Que el Mesías está justamente en un Yobel, liberándonos, ¿no? De esas cadenas, ¿no? Del pecado, ¿no? Y de hecho es interesante porque incluso miren lo que dice el Creador a través de Isaías en cuanto a este supuesto ayuno, en este Yom HaKippurim del año 49, según el vocabulario que dice tocar el shofar. Miren lo que dice en el Isaías 58. Mientras el pueblo estaba ayunando, luego dice, ¿acaso no es? Y lo han traducido bien, acá me gusta bastante, bien que lo hayan hecho, dice, Ejalo paros, la raeb le lejmeja. Dice acá entonces que ¿acaso no es partir tu alimento con el hambriento? Lo han traducido bien. Lo han traducido bien. Entonces, mientras la gente estaba ayunando, mientras la gente adoptó esa costumbre de ayunar, de no comer, de vestirse con saco viejo, ese saco de costal, y echarse polvo, y hacer ese tipo de cosas, vuelvo a repetirlo, ayunar, o sea, no comer, mientras el pueblo tradicionalmente había adoptado esa costumbre, llega entonces acá Elohim a través de Isaías, diciendo también, entre tantas cosas, aparte de liberar, es decir, aplicar lo que realmente se debe hacer en Yom HaKippurim del año 49, también dice, ¿acaso no es partir tu alimento con el hambriento? Interesante lo que dice acá. ¿Qué opinan al respecto de eso? Tremendo, hermano, eso. Tremendo porque si el contexto es el Yobel y a través del profeta está diciendo que en Yobel debes de partir el pan con el hambriento, entonces un poco contradeciría un ayuno. Interesante, al menos interesante, en mi opinión. Claro, y yo pienso que, no sé si para la mayoría, no sé si ustedes hayan estado al tanto de que, o bueno, no sé si es que algún grupo o hermanos, etcétera, les parece que, ¿qué opinaban de Isaías 58? ¿Ustedes sabían que se refería a Yom HaKippurim? ¿O para ustedes era simplemente un ayuno que el pueblo había adoptado? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Eso es algo que me gustaría saber. ¿Qué opinaban de Isaías 58? ¿Por qué para ustedes Isaías 58 hablaba de un ayuno, hermanos? ¿Algún hermano tiene que decir algo? Adelante, por favor. No sabía que que guardaba relación con el día de Hakipurim. Pensé que era un ayuno y que el Eterno, pues, hablaba de que no había ese amor hacia el prójimo. Es interesante porque yo también siempre lo he notado. No quería dar mi opinión, pero lo voy a dar. Yo siempre, no tanto que he notado, sino que siempre he dicho que el humillar gargantas es esto. Es lo que el Creador recomienda a través de Isaías, en Isaías 58. O sea, ayudar a darle de comer al hambriento, a los maltratados, ayudarlos, vestir al desnudo, etc. Eso es humillar la garganta. Siempre lo llevaba en un paralelismo. Pero no quería dar esa opinión porque ya viene a ser una postura mía, pero yo, esa es mi postura, sobre todo entendiendo que Isaías 58 se refiere a un Yom HaKippurim del año 49, que daba inicio a un Yobel a través del toque del shofar, y ese mismo vocabulario que se utiliza acá. Entonces, siempre hice ese paralelo. Mi hermano, si me lo permites, no puedo dejar de comentar sobre Lucas, que dice Lucas capítulo 4, voy a leer, digamos, desde el 17 al 19, un poco rápido, y dice, se le entregó el rollo del profeta Isaías,
y cuando abrió el rollo encontró un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Creador está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Creador. Es como si fuera un lenguaje de Yobel. Claro, claro, incluso hoy le comentaba a usted y a otros hermanos, ¿se acuerda? Que pues obviamente ese contexto de Isaías también habla acerca de ese Yobel, habla acerca de ese Yobel, y bueno, son vocabularios que incluso van relacionados también con un sacrificio, ese sustantivo ratzón, cuando aparece el año agradable, aparece Shenat Ratzon, que es el año agradable, la Yud He Vav He, para Yud He Vav He, para el Creador. Ratzon es un vocabulario que se utiliza en los sacrificios de Levítico. Dice que ese año, dice que Ratzon es cuando un sacrificio ha sido aceptable o agradable para Elohim. Y el Mesías en los evangelios utiliza ese vocabulario. Él dice pues que ha venido a proclamar el año aceptable de Elohim. Entonces, bueno, eso es un tema que otro día veremos, pero sí, claro que sí, interesante. Fíjense, mis hermanos, les quiero compartir unas cosas muy interesantes antes de ir cerrando el tema. Porque estamos viendo que literalmente no dice, mis hermanos, que en Yom HaKippurim se tiene que ayunar. Y vemos cómo, de hecho, el mismo Isaías está reprendiendo al pueblo sobre eso. Y hermanos, ustedes pueden ir incluso a Google y no crean que nos estamos inventando esto de que Isaías 58 está hablando en un lenguaje que tiene que ver con Yom HaKippurim, con Yom Kippur y por supuesto con el jubileo. Incluso en el judaísmo, en Yom Kippur se hace lectura de Isaías 58. Eso no es ningún secreto. Entonces sí hay una conexión, hermanos, pero nos debe de llamar la atención por qué Isaías, si se supone que se tiene que ayunar en Yom Kippur, ¿por qué está diciendo que hay que darle pan al hambriento? Vamos a ver más adelante unas cosas, repito, ya para ir cerrando el tema, pero antes, ya vimos que no significa afligir el nefesh, afligir la existencia, que por cierto eso después les voy a compartir un estudio de Duque Ola sobre la palabra nefesh. Se puede entender como existencia, en lo literal es garganta, como cogote, ¿verdad? Porque por ahí respiramos, por ahí comemos, entonces pues sin garganta pues no vives, ¿verdad? Se conoce como garganta. Después sí se fue dando un concepto más como de alma, ¿verdad? No me opongo a eso. Pero bueno, mis hermanos, ya vimos que afligir el nefesh no es ayunar. Entonces quiero que vean cómo incluso en fuentes talmúdicas se debatía qué significa realmente eso. Por ejemplo, en el Talmud babilónico, Yomá 74b, sobre el significado de afligir el alma, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Para no enrollarnos. En Yomá 74b se discute de dónde se deduce que afligir el alma, afligir el nefesh, incluye abstención de comer y beber. Se compara con Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, para decir que aflicción puede referirse a hambre. Otro pasaje de Yomá 74b, nuestros rabinos enseñaron: y afligirán sus almas, tal vez uno vaya y se siente al sol, es decir, calor, otro al frío, para afligirse. Por eso la escritura añade: y no hará sobra. Este fragmento muestra el debate si afligir el nefesh implica forzarse a sufrir aumento de incomodidad física, y la cláusula no hará sobra sirve para limitar ese entendimiento. Por ejemplo, podemos ver en fuentes rabínicas alágicas medievales, como por ejemplo Maimónides Rambam, en el Hilhot Shevitat Azor 1, 3 y 4, él codifica la ley de Yom Kippur en su Mishneh Torah y dice Rambam:
Se aprendió por tradición que lo que significa afligir el alma es abstenerse de comer y beber. También aprendieron por tradición que en ese día está prohibido lavarse, ungirse, usar calzado de cuero y tener relaciones íntimas. En lo único que estoy de acuerdo con ellos es en lo de tener relaciones íntimas. Pero ¿por qué se prohíbe lavarse o ungirse? ¿Se entiende? Es lo mismo que estaba denunciando Isaías. Lo mismo. Hermanos, es lo mismo. Aquí estamos viendo unas tradiciones rabínicas que dicen que los antiguos tenían prohibido lavarse, ungirse, o sea, como todos desdeñados. Y es lo que está denunciando Isaías, hermanos. Justamente Isaías está denunciando eso, está diciendo, ustedes que andan ahí todos como mugrosos, hambrientos, eso no es lo que yo pedí. Eso no es lo que yo pedí. Es que es tremendo, hermanos. Sí pueden ver la conexión. Rambam señala que el mandamiento bíblico no explica literal o explícitamente qué acciones constituyen la aflicción del alma, pero la halajá lo determina por tradición oral. Es muy interesante porque es la misma tradición oral que estaba denunciando Isaías. Rambam también discute que la prohibición de comer y beber deriva de la interpretación de afligirán sus almas, junto con las palabras de la Torá que dicen que la persona que no aflige su alma será cortada, karet, lo que implica que no afligirse tiene consecuencias legales. Estas fuentes verificables, pueden ir a revisarlas, indican que la expresión bíblica no dice literalmente ayunar, como ya lo vimos, no dice no comer, sino afligir el nefesh. Ya en el Talmud hay debate sobre todo este tema. Algunas interpretaciones sugieren que afligir el alma sí incluye ayuno, otras que tiene que haber sufrimiento físico, no bañarse, ponerse al sol, ponerse al frío, etcétera, etcétera. Rambam acepta la tradición oral como autoridad para determinar qué actos específicos constituyen afligir el alma, pero reconoce que estas no están expresamente indicadas en la Torá. En el texto bíblico, afligir el alma no especifica comer o no comer, o beber o no beber. Es una expresión abierta y simbólica, mis hermanos. Entonces, hemos visto cuál es el verdadero ayuno del jubileo. El verdadero ayuno, hermanos, el verdadero ayuno de Yom Kippur te lo está diciendo Isaías. Porque recordemos, hermanos, que cada vez que el Creador mandaba un profeta es porque precisamente se estaban desviando de lo que verdaderamente decía la Torá. Por eso mandaba el Creador profeta. De hecho, él manda a Isaías a un pueblo totalmente torcido. Lo podemos ver desde el capítulo 1. Entonces, Isaías les está diciendo, sus tradiciones no es lo que quiere el Creador. Él quiere que tengan un corazón sincero y que no se inventen cosas que no dice la Biblia. El Tanaj, la Torá, específicamente la Torá no dice que tú tienes que ayunar, que no te tienes que bañar. Ahora, no estamos diciendo que no lo puedan hacer. Está bien, es responsabilidad de cada quien, está bien. De hecho, yo en lo personal, sí está bien si ayunan. Pero apenas estaba hablando con unos hermanos y me dice, ¿y usted qué me aconseja? ¿Cómo yo debería de celebrar Yom Kippur entendiendo todo esto que estamos viendo? Le digo, si me preguntan a mí, digamos, si tiene hijos, mejor júntense un dinerito. Eso sí, vaya que aflige el alma, ¿verdad? Porque a veces uno es codo. Entonces, gástate un dinero, cómprense unas tortas, cómprense jamón de pavo, o compren, no sé, lo que puedan, dependiendo del dinero que tengan, y sálganse a darlo a los pobres con sus hijos. Se van en su carro o le alivianan a alguien en un semáforo o ayudan a alguien y le estás enseñando a tu hijo cuál es el verdadero ayuno que quiere Dios. No sé si se está entendiendo el ejemplo. Ojo que esa es una opinión mía,
que quede claro, son opiniones, hermanos. Yo no le puedo decir a la gente cómo memorar algo o no memorarlo. Aparte que ya lo hemos dicho varias veces en este canal, como mandamiento, así exigirlo no se puede, hermanos. Hay muchas cosas que no hay elementos que se necesitan para que tú celebres eso como el Creador lo ordena en la Torah. Es imposible. Entonces, tomando eso en cuenta, entendiendo que es un memorial, que sí, son memoriales proféticos, sí, son arquetípicos, sí, pero no puedo exigirle yo a alguien cómo haga todo eso, porque es un memorial. Pero si me preguntan a mí, yo les aconsejo que lo vean desde otra perspectiva. Es más, si quieren, ayunen, y aparte que ayunan, hacen sus tortas y se van a repartirlas por ahí. Digo tortas porque pues es lo más barato, ¿verdad? La economía está difícil. Pero si alguien tiene una buena lana, pues vaya y désela a los pobres, algo por el estilo. Eso, mis hermanos, en mi opinión. Lo que sí podemos decir, hermanos, y de esto no debe de haber absolutamente ninguna duda, es que el texto literalmente no dice que tienes que ayunar. Yo sé que esto va en contra de tradiciones rabínicas o en contra de lo que la mayoría cree o piensa, pero pues bueno, hermanos, a veces el hecho de seguir lo que los demás dicen no es precisamente sinónimo de estar en la verdad respecto a algunas cosas. Obviamente que hay otras cosas que no entendemos, vamos aprendiendo, por supuesto que sí, pero hay cosas que, bueno, el texto ahí está claro, y al menos, pues bueno, uno puede cuestionar si lo que estamos aprendiendo son tradiciones o es lo que literalmente dice el texto. Y es respetable si alguien quiere seguir una tradición. Lo vuelvo a dejar claro, lo quiero dejar clarísimo para que no haya confusión. Yo no estoy diciendo que es pecado que ayunen, tampoco Duqueola, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que tampoco yo le puedo decir a alguien, es que hay que ayunar en Yom Kippur. ¿Con qué autoridad? Si es algo que incluso había debates en la literatura judía sobre lo que significa afligir el Nefesh. Incluso nosotros no lo podemos definir a cabalidad y a totalidad. Pero sí nos debe de llamar la atención que Isaías está usando un lenguaje de Yom Kippur, que tiene que ver con Yom Kippur, con el jubileo, y que justamente está reprendiendo lo que los otros interpretaban que se debería de hacer en Yom Kippur. Atención a eso, está muy interesante, ¿no? Y es muy interesante cómo el mismo Jesús utiliza también ese mismo lenguaje usando Isaías 61, porque obviamente, hermanos, Isaías 58 está solo 3 capítulos atrás. Se vuelve a usar este lenguaje que tiene que ver con liberación, que tiene que ver con el jubileo, y no tiene que ver con que pongas tu cara y todo afligido, o que no te bañes, ni nada por el estilo, ¿verdad? Así es que, como siempre digo, mis hermanos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Me gustaría saber qué piensan de todo esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Como siempre digo, mis hermanos, al final es responsabilidad de cada uno, pues bueno, estudiar estos temas. Y si van a hacer estos memoriales de los llamados de santidad, háganlos con amor, con cariño, con gozo, mis hermanos, con alegría. No con aflicción de, ¿y si lo hice esto bien o no lo hice bien? ¿O qué hago? O como con una carga, hermanos. Porque hay personas que, no digo que lo hagan a propósito, no, ellos genuinamente pues defienden sus doctrinas, pero hay gente que pone cargas a otros. Hay gente que les pone cargas y tienes que hacerlo así porque si no, no entras a mi congregación o no eres parte de mi grupo o cosas así. Yo hace tiempo atrás llegué a hacer un poco así, ¿eh? No, aquí se pronuncia así, se dice así, porque si no estás mal. Ahora sí defiendo lo que yo pienso, lo que yo investigo, pero también, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos personas que usan otros calendarios o que tenemos algunas diferencias en algunas cosas de las que hablamos. Obviamente no es que absolutamente todo sea diferente, no.
En general pensamos muy similar, pero habrá algunas diferencias y no pasa nada. Hay que aprender a convivir entre nosotros con esas diferencias. Lo que sí veo incorrecto es que se pongan cargas que no están escritas en la Biblia hebrea. Espero este video haya sido de edificación. No se vayan, les va a aparecer en pantalla, mis hermanos, la segunda parte. Es un video que va a complementar lo que vimos en este, así es que no se lo pueden perder. Repito, les va a aparecer aquí en pantalla. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Bye bye.